Buenos días, Maite. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, Rodri. Gracias a ti por invitarme. La verdad que hemos tenido también una antesala, ¿no? Una breve conversación y ya estoy como muy ilusionado, ¿no? Algo que está pasando, Maite, con estas sesiones es que uno sale muy cargado, ¿no? Es como, ¿no? No hablaremos de la contribución y la vocación de servicio que va a surgir seguro, pero fíjate que cuando uno hace lo que siente que tiene que hacer, ¿no? O está con personas, ¿no? Que a veces, ¿no? Hay ciertas sincronías, ¿no? Hay ciertas particularidades, uno se recarga, ¿no? Y es un poco la sensación que he vuelto a tener esta mañana contigo. Así que te agradezco mucho tu tiempo, el tiempo que vas a invertir en esta conversación. Y como te adelantaba, la pregunta de salida siempre es bastante abierta, ¿no? Y cada uno la enfoca como quiere. Pero en este caso, para quien te conozca también, porque seguramente va a conocer de ti algo nuevo, pero para quien no te conozca, ¿quién es Maite? ¿Quién soy? Es la pregunta que estoy escuchando más últimamente. Digo, guau, si me lo pregunta alguien, ¿qué digo? Así que, menuda pregunta. Pues, ¿qué te digo? ¿Quién soy? Hay gente que responde con qué me gusta hacer, otros con qué a qué me dedico, ¿no? Porque he estado mirando mucho las respuestas a esta pregunta. Yo creo que si conecto con quién soy, más allá de lo que hago, yo creo que me definiría como alma. Es algo como un poco. O sea, yo soy un alma inquieta, inquieta en el sentido de curiosa, ¿eh? No de que viviré intranquila. Bueno, un aprendiz, te diría. Yo me declaro como aprendiz. O sea, me flipa aprender, me dices valores personales, que trabajo mucho los valores con mis equipos, ¿no? Top tres valores, ¿cuáles son? El primero que me sale siempre es aprender. Aprender para mí, desde neurociencia, tiene mucho sentido porque significa que hay una neurona que se junta con otra neurona y hacen como una conexión, ¿no? Sináptica y se genera allí como un pequeño circuito eléctrico, ¿no? Y eso se llama dopamina. Entonces, cuando hay dos neuronas que dicen, o sea que con esto y esto ocurre tal cosa, y digo yo, wow, eso es aprender, ¿no? Y es esa fascinación por mirar la vida desde wow, qué pasada, ¿no? Lo que igual me esperaba de cierta manera ocurre de cierta otra o no sé cómo solucionar algo y busco respuestas y sobre todo curiosear me gusta mucho desde muy jovencita conocer personas y hacerles preguntas desde niña, pero con la intención de conocer, de aprender, ¿no? De ellos. Oye, pues igual estoy tratando de perder peso y tú cómo lo has hecho, tal. Entonces escucho, esta estrategia no me gusta, esta ya la he probado, o esta otra quizá la puedo probar, ¿no? O, o cómo te organizas por las mañanas, tal. Y me encanta preguntar pero con la intención de verdad de aprender yo creo que aprendiz es la palabra que más me define. Qué bueno, Maite. Fíjate, ¿no? Curiosidad y mente de aprendiz, ¿no? Esto es algo que en Sí. cositas que hemos hablado antes de la sala, creo que son como hilos que conectan. Y me ha encantado algo que has comentado que me lanza con otra pregunta que no estaba en el guión. Claro, eh, tienes en parte como aprendiz, ¿no? Entiendo que hay mucha curiosidad, pero has hecho un matiz, no desde la intranquilidad, ¿no? Y a mí me viene algo muy interesante, que es parte de mi vida, ¿no? Que te quiero compartir, a ver cómo tú lo vives, ¿no? El hecho de ser inquieta, el hecho de ser curiosa, el hecho de preguntar más que buscar respuestas, a veces una buena pregunta creo que abre mucho más. ¿No te lleva a un estado de intranquilidad también, aunque sea positivo? Pero es esa sensación, ¿no? Y hablo de mí, ¿no? De insuficiencia que a veces surge, insuficiencia no tiene por qué ser negativa, ¿no? Pero esa necesidad de aprender, de comprar un libro nuevo, de meterte en una formación nueva, de ser consciente que cada vez que profundizas hay algo más. Esa mayúscula socrática, ¿no? De solo sé que no sé nada, ¿no? Cuando uno sube una montaña se da cuenta que toca bajarla, ¿no? Me ha parecido muy bonito y por eso te pregunto sobre esto. ¿Cómo vives, cómo convives los últimos años con esta mente de aprendiz, con esta curiosidad, ¿no? Con el tiempo disponible que tenemos, pero sin llegar a agobiarte demasiado, ¿no? Porque al final es como una especie de baile, ¿no? Nos acabamos de conocer, pero ya que No, sí. lo has comentado, ¿cómo consigues hacer esto? Uf. Fíjate, o sea, con el tiempo disponible que tenemos, ¿no has dicho? Sí, a mí me gusta tantísimo aprender y conocer y que lleno mucho mis horas del día, muchísimo y como me dicen mis hijas, si tuvieras un superpoder, mami, ¿cuál sería, no? ¿Traspasarías paredes o leerías mentes? Digo, no, yo tendría muchas vidas para poder vivir todo lo que quiero vivir, aprender todo lo que quiero aprender. En ese sentido, sí. En ese sentido, sí, ¿no? Es como que siempre quiero más. De hecho, todos los valores llevados al extremo tienen un contrapunto, ¿no? El querer aprender tanto, aprender tanto, aprender tanto, significa que a veces no me permito el aburrimiento, ¿no? O el querer hacer tanto.
Y de hecho, hace un tiempo estuve en un workshop de Joe Dispenza que nos enseña cómo vivir de una manera diferente a través de la meditación. ¿Y por qué? Porque meditación, o sea, o tranquilidad o quietud mental era lo que me faltaba en ese momento, ¿no? Cuando llevamos tan al extremo en la inquietud mental, deberíamos también saber transitar el otro punto del péndulo para luego podernos mover a nuestro antojo de un lado a otro. Entonces, sí, esa necesidad de aprendizaje la tengo muy desarrollada y como supe lo otro, también trabajo el, el cómo se vive desde la quietud, pero no te voy a negar desde el que voy a aprender ahí, ¿sabes? Que voy a aprender en la quietud. Qué bueno. O sea, lo llevo dentro, lo llevo en el ADN, me parece que incluso hago muchas formaciones, ¿no? Doy workshops en escuelas de negocio, en empresas, a veces a público abierto y, y sí, me encanta compartir lo poquito que voy aprendiendo, ¿no? Pero en el fondo también hay un doble objetivo como más egoísta que es, no sé si tú has probado alguna vez de enseñarle algo a alguien y te das cuenta que entonces es cuando más lo has aprendido. Y volvemos a que me encanta aprender. Así que te voy a contar algo que aprendí no sé cuánto en un libro, en un curso de coaching, de liderazgo tal, y digo, buah, para explicarlo tengo que saberlo muy bien. Entonces volvemos a, eso es lo que me mueve, aprender y eso es lo que me motiva. Motivación y aprendizaje va muy de la mano, ¿eh? Así que también me declaro como una motivada. Motivada, motivada, Qué con bueno. mayúsculas. Muchas gracias, Maite. De hecho, hablabas de algo muy interesante que todavía no ha salido en estos podcasts, en estos episodios de esta temporada, ¿no? Que es que un valor, por ejemplo, llevado al extremo, puede convertirse, y esta es una palabra que pongo yo, que igual no estás de acuerdo, en una pequeña jaula, ¿no? Comentaba esto porque muchas veces, como bien comentas, ¿no? Esa sinapsis neuronal, ¿no? O esa generación de nuevos surcos neuronales, a veces también surge de la comparación, ¿no? Yo te estaba escuchando y digo, uff, resuena conmigo ciertas cosas, ¿no? Y yo sí me he dado cuenta que a veces cuando uno está estresado o cansado, tiramos, ¿no? La cabra tira al monte, ¿no? Yo me siento muy cómodo leyendo, escribiendo, haciendo esto, pero no hay una remuneración por detrás. Entonces me pillo muchas veces en que realmente dedico tiempo a cosas que me apasionan, pero me olvido de otras, ¿no? Y muchas Mm. veces la resistencia, ¿no? Está en el otro lugar, ¿no? Y este péndulo que me ha encantado, ¿no? Que se habla mucho también en teoría de compasión, ¿no? Y en neurociencia, aparte de que a veces equilibramos por extremos, ¿no? Y fíjate que qué interesante esto que dices, porque bueno, mis padres sean profesores los dos. Esto lo he vivido en casa desde pequeñito y creo, bueno, y ya no creo, ¿no? Hay varias teorías que andan dando vueltas por ahí, aunque algunas dicen que no están refutadas científicamente, que la mayor forma de aprender es enseñando, ¿no? Creo que es un doble de regalo nuestro rol. Antes también hemos hablado un poquito en bambalinas sobre esto. Creo que es un rol que conlleva mucha responsabilidad, mucho trabajo interno, mucha autogestión para poder sostener al grupo, ¿no? Y lo que pasa ahí, pero que bien es cierto que al final del día creo que la recompensa es muy, muy alta, ¿no? Y esta parte del silencio, del cultivo del silencio, y un truquito que tuve la suerte de conocer hace un tiempo. Empecé con meditación y yoga en Pamplona en 2014, estuve trabajando ahí un tiempo. Luego cuando llegué a Madrid conocí Nirakara y suertes de la vida. 6 años antes me había apuntado a una formación en Nirakara y hasta 6 años después que mandé la carta de renuncia a la empresa no había sitio para mí y hubo sitio y llevo trabajando con ellos 7 años. Y lo más bonito es esto que has comentado. El MBSR, el protocolo de reducción de estrés basado en mindfulness, obliga, y pongo entre comillas obliga, porque es una autorresponsabilidad que adquiere el profesor de practicar todos los días. Es decir, no Mm. puedes dar aquello que no caminas, bajo mi punto de vista. No puedes acompañar en un camino que no has transitado. Y tal vez, lo pongo entre comillas, porque hay gente que, y quién soy yo para juzgar, ¿no? Que lo hace, pero yo me siento muy coherente e íntegro cuando a partir de mi práctica, ¿no? A partir de mi camino, de mis retiros de silencio, ¿no? Puedo después desde ahí explicar lo que me ha hecho sentir, cómo me he portado, y desde ahí poder comprender al otro ser humano que tengo delante. Entonces me gusta mucho esto, ¿no? Lo que comentas, el hecho de ir probándolo en ti y luego aquello que tiene sentido para ti, tal vez divulgarlo, ¿no? O acompañar a otras personas en el camino. Fíjate que llega un punto en el cual la pregunta que tenía preparada era que cuáles han sido tus hitos clave, ¿no? Antes me comentabas, ¿no? No sé cuál ha sido la palabra en particular, pero me ha llamado mucho la atención. Fenomenología, ¿no? Experiencia en primera persona, ¿no? Te van pasando cosas que van activando la siguiente. Y sé que es una pregunta tal vez compleja porque habrás tenido muchos momentos de este tipo, ¿no? Pero ¿cuáles han sido los más importantes, ¿no? Porque otra pregunta es, Mm. ¿cómo ha llegado Maite donde está ahora? Porque igual no sabemos hacia dónde vamos del Justo, todo, pero, sí. pero sí sabemos qué nos ha hecho llegar a este lugar, ¿no? Mira, como trabajo mucho con personas, muchas veces ocurre que la gente está enfadada con, mira lo que he vivido, mira lo que me ha pasado, he perdido el tiempo en ese trabajo, ¿no?
Esto pasa mucho. Y yo de hecho pensé, ¿por qué te has perdido ahí? O sea, mi trayectoria ha sido, estudié económicas, no me fascinaba, bueno, no tenía mucha idea de qué elegir, la verdad, me gustaba mucho, era buena estudiante, pero me gustaban muchas cosas, hubiera elegido psicología, en ese momento no era como lo mejor, pero mis padres me dijeron, oye, coge esto que te abrirá puertas, aquí va frase famosa que todavía no he visto la puerta, pero bueno. Em, pero bueno, en primero de carrera vi que no era lo mío, pero me encantaron mis compañeros de clase, que a día de hoy son mis mejores alumnos, mis mejores amigos, perdona, y decidí seguir. Bueno, no, está bien. Y bueno, la única asignatura que me encantó, así como que realmente conecté, fue una que pusieron extra en cuarto de carrera, que se llamaba marketing, mercadeo, era como tan nuevo que éramos un poco conejillos de indias. Y total que dije, voy a trabajar en marketing. Me fui a departamentos de marketing de varias multinacionales. Te lo hago de historia corta. Dejé marketing, me fui a publicidad, me reinventé por segunda vez y bueno, era fácil, ¿no? Pasar ahí y aprenderás a base de experiencias. O sea, no tienes que estudiar la carrera de publicidad, de hecho ni había siquiera, ¿no? Esa carrera así como tal. Y después de varios años en publicidad, de hecho 10 años en publi, bueno, cayó mi mano un artículo a doble página que hablaba del mundo del coaching y tal, y dije, guau, esto es lo mío. O sea, una profesión en la que puedes conocer gente, que es lo que más me gusta del mundo, y hacerles preguntas. O sea, voy a reconectar con lo que ya me gustaba desde niña. Lo vi claro, lo vi re claro y me metí en el mundo del coaching. Y desde a partir de ahí un mundo de desarrollo personal y profesional increíble, ¿no? Pero lo bonito de eso, Rodri, es que miras atrás y dices, todo eso necesité, bueno, más aprendizajes que tuve muy grandes en el mundo de las empresas, de las organizaciones, muy grandes. Situaciones terribles que no hace falta vivir, mías o de gente cercana, pero mías bastante. Y algunas que dije, he necesitado 6 años para darme cuenta de ciertas cosas, ¿no? 6 años de que apenas veía a mis hijas, en las que trabajaba más horas con reloj, en las que perdía peso por un estrés y una necesidad de como de agradar y desde el perfeccionismo y tal, pues sí, pues igual necesité 6 años para aprender todo eso, ¿no? Y gracias a haber vivido en galeras, en muchas situaciones, me la pasé súper bien, las empresas en las que trabajé me trataron muy bien, ¿eh? Pero hay situaciones que cada uno vive a su manera, ¿no? Em, Necesité todo eso para poder ser hoy de ayuda, servir a mis clientes, ¿no? Entonces yo creo que todo tiene un sentido, sinceramente, creo que todo está allí para ti, todo lo que te ocurre es perfecto y es necesario. Muchas Fíjate gracias. cómo vivo, o sea, lo vivo creyéndolo 100%. A Mira, veces me Maite, enfado, ¿eh? Pero hombre, digo, pues es que seguro que también tiene un sentido. Y somos eso seres humanos. te da una paz. Enhorabuena. Fíjate Así que que, no sé si te he contestado cuáles son los ¿no? hitos clave De en mi maravilla. carrera. Fíjate que habrá muchísimos más, ¿no? Lamentablemente tenemos el tiempo acotado también, no te quiero robar mucho más. Y quiero hacerte preguntas que hemos hablado un poco en bambalinas, que también quiero que nos regales, ¿no? Tu punto de vista, pero fíjate que esto que has comentado me parece maravilloso, ¿no? Creo que tiene que ver con un concepto que en coche se trabaja mucho, ¿no? Asumir responsabilidad, ¿no? Primero dar cuenta, asumir responsabilidad, pasar a la acción. Si no das cuenta, va a ser muy difícil, ¿no? Y a veces la vida, yo la experiencia que tengo es que o tiene que traer lo mismo varias veces hasta que te das cuenta que eso es para ti, ¿no? Ah. Es interesante. Y si no escuchas la voz, va a venir alguien que va a gritar más fuerte, ¿no? Esto es algo súper interesante. Y la otra que has dicho es la posición existencial, que igual, en el segundo uno muchas veces no damos cuenta, otras veces sí, y esto es un entrenamiento bajo mi punto de vista, entender que hay maestros y maestras, algunos que te ayudan con placer, ¿no? Con ánimos, con alegría, con coherencia, y hay otros grandes maestros que te enseñan con dolor, ¿no? Yo lo que me voy dando cuenta cada vez que viene una situación compleja y soy consciente, ¿no? No estoy en piloto automático, ¿no? Soy consciente, la pregunta que me abro es, ¿qué hay aquí para mí? Es decir, ¿qué tengo que aprender en esta pantalla, ¿no? Realmente esta Sí. persona que se ha cruzado conmigo, que me estoy cruzando con ella, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para otra persona? ¿Qué se está cociendo aquí, ¿no? Y de repente tu posición en la vida cambia, porque ese victimismo, que surge a veces como un modo de defensa que todos tenemos, y es un hito de muchos procesos, de repente se disuelve, porque te pones el sombrero o el sombrero de aprendiz que comentabas antes, ¿no? Cuando le pones curiosidad y dices, uff, realmente De esta hecho, persona, ¿qué le puede estar pasando, no? Rodri, perdona que te interrumpa porque tuve una jefa que fue especialmente hueso duro para mí, ¿no? O sea, me confrontaba, yo me tensaba las mandíbulas cuando me llamaba, o sea,
estaba muy, muy a la defensiva, tal. Y bueno, después de leer un par de libros, tal, cambié su nombre y su apellido porque me llamaba y me ponía, "Ugh, ¿qué quieres esta ahora?", ¿no? Y me ponía, sacaba lo peor de mí. Le cambié su nombre por maestra y su apellido por emocional. Es cuando me llamaba, yo veía maestra emocional. Esta tía tiene algo para mí, o sea, hay algo, porque hay otra gente que sí se lleva bien con ella, porque hay otra gente que sí coge el teléfono a gusto. Entonces digo, el problema debe ser mío. Ahí fue cuando un primer aprendizaje antes de llegar, entrar en el mundo del coaching. Entonces dije, bueno, pues algo voy a tener. Entonces, sí, esta es algo que yo no estoy sabiendo gestionar de mi relación con ella, ¿no? Entonces me lo atribuí, me hice responsable de eso. Me costó un montón, pero da igual, cuando me llamaba yo ya tenía una pequeña sonrisa de, ¿va en serio? ¿Que esta me va a enseñar algo? O sea, ya era otra energía y mi respuesta ya era diferente. Y eso empezó a cambiarlo todo. Qué bueno. Y fíjate que yo algo que me sigo preguntando, Maite, es intentar descifrar o comprender cuándo uno se tiene que hacer cargo, ¿no? Porque hay una parte, ¿no? Si tú cambias, todo cambia, con matices, y cuándo realmente uno tiene que salir de ese entorno, ¿no? Cuando el mensaje es poner un límite o no, salir de un entorno, porque hay muchos mensajes hoy en día como muy, antes hablabas del péndulo, ¿no? Como muy extremos, ¿no? Uno es, todo es tu responsabilidad, ¿no? Todo, cuidado, es decir, vamos a ver, vivimos en entornos, en contextos, en gente que nos puede enseñar, pero igual en este momento yo no puedo sostener este aprendizaje y me toca salir de ese lugar, coger aire para poder volver, ¿no? Entonces yo ¿Te muchas ayudo con veces, eso, Rodri? ¿Te ayudo con sí, eso? sí, sí, por favor, te lo agradecería. O sea, tanto quedarte y lucharlo, ¿no? O salir y como aparentemente huir, es tu decisión, ¿vale? Todo es interpretable, pero también es, bueno, da igual. La cuestión es, yo creo que podemos decidir, tomar una decisión entre qué hago, me quedo o me voy, ¿no? Entre el amor y el miedo. Me parece muy interesante. Entonces, ¿desde dónde tomas la decisión? ¿Desde el amor o desde el miedo? Pongamos, aquí tengo un vaso de agua. ¿Me tomo este vaso de agua porque tengo miedo a esta tarde, o sea, no tener más agua en todo el día y pasar mucha sed? ¿O me tomo este vaso de agua porque me apetece un montón beberlo en ese momento? Mira qué agüita más rica, ¿no? ¿Cojo este trabajo porque me da miedo vivir bajo un puente? ¿O cojo este trabajo porque creo que estoy hecha para él y creo que puedo servir un montón? ¿O esta pareja, tengo miedo a quedarme soltera? ¿O es que mira qué pibonazo, que vamos, es que es lo más, es este tío para mí, seguro, ¿no? Entonces, así es, estoy saliendo de esta situación por miedo a no saberla gestionar o por miedo a quedarme fundido o porque siento que allí fuera hay algo muy interesante para mí. Muchas gracias. De hecho, tiene todo el sentido, ¿no? Fíjate que vuelve a ser una posición existencial, desde dónde nos movemos, Justo. ¿no? Realmente que eso que fibra está tocando, ¿no? Realmente, mira, no hemos entrado ahí todavía, pero para mí el éxito, la felicidad de los últimos años tiene que ver mucho con la serenidad y la calma, ¿no? Y yo no puedo mirar, y esto es mi punto de vista, no, la verdad, ¿no? Pero creo que llega un momento que no puedes mirar hacia otro lado, ¿no? Esto decía Confucio hace unos cuantos años, ¿no? Decía, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Pero fíjate que a eso le sumaría esto que nos acabas de regalar, ¿no? Vale, pero eso que sabes que tienes que hacer, ¿desde dónde estás yendo? Porque cambia por completo la película, ¿eh? Al menos esta es mi experiencia, ¿no? Y por eso la docencia, una vez más, cada día o cada semana, te permite elegir una posición existencial. ¿Cómo voy a entrar al aula? ¿Desde dónde voy a ir? Justo. De hecho, en oratoria, que me comentabas antes, también en comunicación, que también impartes formación, esto es algo que a mí me llamó hace años la atención, ¿no? Decían que la gente que sube a un escenario, incluso gente rockera, tienen un dicho, ¿no? Que el día que dejas de sentir las mariposas es momento de colgar la guitarra, ¿no? Y en ese punto, a mí me ayuda mucho cuando tuve que hacer la TED, que me invitaron hace unos años, a conectar este punto que comentas de amor y el miedo, porque cuando vas desde el amor, en ese instante no hay lugar para el miedo. Cuando tú pones el foco en dar lo mejor que tienes en esa formación, no hay forma, ¿no? Volvemos a los circuitos neuronales al parecer, porque pasan por circuitos similares, de sentir miedo. Cuando uno entrega, cuando uno da, cuando uno entiende que lo que no compartes te lo está robando a ti, es mucho más sencillo para mí vivir. Hay otras complejidades, pero cuando estás desde el dar, yo creo, o al menos en mi experiencia hasta ahora, todo es bastante más sencillo, porque ese miedo se diluye por el camino, porque uno se está posicionando desde un lugar diferente. Y paradójicamente, y no lo es, pero la gente se da cuenta de esto, ¿no, Maite? No sé si tiene sentido esto que te acabo de decir. Totalmente. Cuando estás en el servicio, subes al escenario con tus nervios, pero dices, yo estoy aquí para daros lo mejor que sé y puedo, ¿no? Si es poco para ti, ya me sabe fatal,
¿no? Pero yo estoy aquí para eso, así que, o sea, estás totalmente desde la entrega y el servicio. Ese es el enfoque del amor y el miedo es estaré aquí, ¿qué van a pensar de mí? Quizás toda la ropa que me he puesto no me combina, quizá me trabo, quizá hablo demasiado rápido y cuando estás en ti, yo creo que el enfoque sobre todo cuando doy clases de presentaciones es, subes al escenario, ¿estás pensando en ti o estás pensando en lo que vas a aportar? Buah, eso Esto, lo cambia todo. esto. Súper interesante. Fíjate que Hawkins, esto de forma con kinesiología, ¿no? Él fue capaz de calibrarlo en una escala de frecuencia. Y él llamó esto, bajo mi punto de vista, con todos los términos, el poder a la fuerza. Y cuando veías cómo calibrabas, el amor está para arriba, ¿no? Y el amor y otra cosa que tú y yo hemos comentado, que sobre todo me he regalado al principio de hoy, que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? ¿De qué entiendes por alto rendimiento, Maite? Porque fíjate que llegamos a un momento con el amor, ¿no? El alto rendimiento. ¿Qué entiendes? Porque antes me has regalado algo que todavía no ha salido en estas 15 capítulos que creo que llevamos de esta manera, ¿no? Ah, bueno, lo que te he regalado antes me lo recuerdas porque no sé, luego me dices, ¿vale? Pero fíjate, soy profe de clases de alto rendimiento. Yo pensaba, bueno, sí, me gusta mucho el deporte. Para mí, alto rendimiento y deporte está muy vinculado, ¿no? Y es más, aprendo mucho haciendo deporte de qué correlación tiene esto en el otro ámbito, en el ámbito de trabajo, en el ámbito personal. Bueno, tengo mi metodología, alto rendimiento, tal, tal, pero finalmente yo creo que hay que llevar las cosas a lo simple. Alto rendimiento para mí no es hacerlo todo ni más rápido ni mejor, sino que dar lo mejor de ti sin dejarte la vida en ello. Es rendimiento con bienestar. O sea, es estar centrado, con propósito y energía para sostener eso que haces. Fíjate qué interesante, Maite, a lo que, disculpa, a lo que me refería, que antes hemos hablado de cuatro dimensiones, ¿no? Mente, el cuerpo, la parte emocional y el alma, ¿no? La parte más espiritual. Y fíjate que el alto rendimiento, para mí, también tiene que incorporar esa cuarta dimensión, que ahora te pregunto también, porque lo que me has comentado, ya me habían dicho, la parte de propósito has trabajado mucho. Para mí tiene mucho Mm, que ver con esto, ¿no? Es decir, ¿qué entregas? ¿Qué legado dejas en el mundo? ¿No? Otra vez, ¿desde dónde vas? ¿No? ¿Vas desde el amor? ¿Vas desde el miedo? ¿Vas desde tu don y talento? ¿Desde tu misión? ¿O estás yendo de una forma fingida, ¿no? O aparente, ¿no? O más superficial, ¿no? Fíjate que era un poquito sí, el asunto, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que un alto rendimiento tiene que ser un 360? un 360, a ver, ¿me lo reencuadras, Sí, porfa? sí, sí, faltaría más. Fíjate, ¿no? Muchas veces creemos que es el deporte físico, ¿no? Otras veces pensamos que es la alimentación. En otro caso, gestión emocional. En otro caso, gestión de pensamientos, ¿no? En otro caso, creemos que son las relaciones sociales. En otro caso, la sostenibilidad en salud, ¿no? Vale. Yo tenía un entrenador que, fíjate, lo que nos decía, un verano con 16 añitos que teníamos, yo creo, varios compañeros acabaron un poco machacados con dobles sesiones y yo le pregunté, ¿no? Le dije, oye, eh, si seguimos así no llegamos a viejos. ¿Sabes lo que me contestó, Maite? Que a él no le pagan para que llegáramos a viejos, sino sacar lo mejor de nosotros ese año, ¿no? Entonces, esa definición de alto rendimiento, yo cuando Vale. creé mi alto rendimiento en 2019, mi intención era esto. Por favor, alto rendimiento no tiene que ver con romper. Alto rendimiento creo que es una foto mucho más 360, ¿no? Y me encuentro una empresa que también te habrá sucedido, que en ocasiones no quiere escuchar alto rendimiento, no quiere escuchar de productividad. Son como conceptos a los que han puesto una definición que bajo mi punto de vista es incompleta, ¿no? De ahí que te preguntara por el 360, ¿no? La forma integral con la que Maite entiende el alto rendimiento, porque igual no es solo gestión del tiempo, Vale. no es solo, ¿no? Vale, hablamos de alto rendimiento en el mundo laboral, porque yo entiendo que en el alto rendimiento deportivo sí requiere esfuerzos, o sea, si quieres llegar a lo más alto, em, solo hay que ver pues ¿cómo se llama este? El documental que hay, ¿no? De Carlos Alcaraz con Rafa Nadal y cómo, de cómo uno dice, si quiere llegar, Rafa Nadal dice, si Carlos Alcaraz quiere llegar a lo más alto, la diferencia está en, va a querer sacrificar su vida personal. O sea, en el deporte yo creo que hay, yo no sé tanto de eso, ¿vale? No sé mucho de eso, pero creo que sí requiere un cierto sacrificio y el 360 tienes que dejar una pata coja. Mira, Marc Márquez, o sea, que se ha tenido que romper un brazo para ponerlo de forma que le encaje con el manillar de la moto, ¿no? O sea, hay cosas que sí hay sacrificios. Sin embargo, cuando hablamos del el mundo laboral, ¿no? En la profesión, que la profesión está, unos la entienden como para ganar dinero, bueno, sí está genial, yo creo que ganar dinero es una consecuencia y yo la entiendo y creo que es la forma que tenemos de dar nuestra mejor versión desde ese propósito, desde haciendo esto creo que puedo aportar algo a la humanidad, ¿vale? Cada uno más, menos, de diferente manera.
Ese 360 yo lo entiendo como uno, tener un propósito, tener claridad, saber para qué haces lo que haces, ¿no? Simon Sinek lo explica estupendamente, que sé que tú te has formado con él, pero bueno, todos sabemos lo que hacemos, algunos saben, qué suerte, ¿no? El cómo lo hacemos, que nos diferencia del resto, y solo las empresas de éxito saben el para qué hacemos esto que hacemos, ¿no? ¿Qué sentido tiene, qué contribución? Una. El 360 se retroalimenta también con esa gestión emocional y mental, y cada vez más ahí es donde yo trabajo mucho, ¿no? Entrenar esa mente para enfocarte, adaptarte y mantener la calma, ¿no? Y ser tú en plena expresión y poder aportar desde tu yo más yo, ¿no? Desde todos tus talentos, tus cualidades, tus habilidades y tener a otras personas que te suplen en eso en la donde tú a lo mejor no llegas, pero no tienes que pretender ser genial en todo. Y luego se sostiene un equipo de alto rendimiento con relaciones de confianza. Así que creo muchísimo en que nadie rinde al máximo en entornos de miedo, desconfianza, ¿no? Sino que sabiendo que puedo mostrarme y no tengo miedo a juicios, a recriminaciones o a despidos, ¿no? Entonces, eso sí lo veo. Cuando trabajo esto con personas que me dicen, ostras, pues no estoy compaginando mi vida personal profesional, clave, gestión emocional mental, ¿vale? No siento que esté nutriéndome, comiendo bien, que no estoy moviendo mi cuerpo. Bueno, claro, es que son 360. Es que si tú no estás bien, ¿cómo va a estar bien lo que aportes? Creo que eso es. Uno más uno son dos, ¿no? O sea, como muy obvio. Y que cuando hemos estado bien, todos hemos verificado que todo va bien. Y fíjate, Maite, que esa palabra de obvio, hace poquito unas personas me lo decían, ¿no? De unas formaciones en las que hemos estado involucrados. Y decían, mira que es obvio, porque lo habíamos olvidado. No, fíjate qué interesante, porque la neurociencia, mi punto de vista, mucho más profundo que esto te voy a decir, Eh, viene a poner encima de la mesa el refranero español, viene a poner encima de la mesa definiciones y cosas que has sentido toda la vida, ¿no? Y Mm. creo que realmente en esa inercia sin parar que estamos siguiendo, no nos estamos permitiendo dar cuenta de cómo funcionamos, ¿no? Em, Fíjate que yo a veces, ¿no? Y en en esta materia, ¿no? De MBSR, de gestión de estrés, ¿no? Con Iracara, a veces tengo que volver años atrás para no olvidar que he dado por hecho cosas que no debería dar por hecho, ¿no? Hasta el punto que a veces explico cosas o no explico cosas que igual muchas me quedan por integrar, me queda esta vida y se va a quedar corta, y otras igual ya están integradas de forma que lo veo obvio, ya está integrado, corporizado, pero no quiere decir que la otra persona lo haya integrado de igual forma. ¿Y a quién trata de lo mismo? ¿Por dónde empezar? Porque de repente creo que también a veces con buena intención abrumamos. Porque fíjate que estos pilares, ¿no? Este 360 que hemos comentado, posiblemente alguien que nos esté escuchando diga, vale, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Mm, Porque veo a gente estresándose cuando lo que está buscando es desestresarse, ¿no? Es decir, entro, hay cosas que me encantan, pero cuando vuelvo a casa, esto es mucho efecto de las conferencias de mentes expertas y estos formatos, que de repente es 1 hora y media, 2 horas a tope, pero claro, después la gente vuelve y el lunes a la mañana son ellos, ellas, con su rutina, han visto algo, falta el proceso, y yo he visto que hay un efecto rebote a veces negativo, ¿no? Porque esa persona igual le has dado parte del camino o el final del camino o pinceladas, pero creo que de lo que estamos hablando es algo mucho más profundo que tiene que ver también con el ritmo y el proceso de la persona. Entonces, fíjate, ¿no, Maite? En tu experiencia, cuando te has encontrado con esto, ¿qué es aquello que debería una persona priorizar? Sabiendo lo que nos has regalado antes también, ¿no? De priorizar, asumir responsabilidad de lo que cada uno toca. Es muy difícil porque mucha gente viene buscando que tú también le resuelvas cuando son ellos o ellas las que tienen que ser parte del trabajo, ¿no? No sé cómo te llega esto, porque Bueno, escuchándote, ¿no? yo creo que hace rato que cuando vas hablando me viene a la mente una palabra que se llama coherencia, ¿no? ¿Y qué es coherencia para mí? Y aparte indagué bastante en esta palabra y los grandes cambios en mi vida han venido después de un ataque de coherencia. O sea, en los que dices, estás loca, ¿qué estás haciendo, no? Pero me sentía tan feliz, tan en paz y tan chutada y motivada. O sea, que no significa que de repente... ¿Qué significa coherencia? Yo me gusta dibujar como un organigrama, o sea, como que todo está interrelacionado, ¿vale? Te voy a decir cuatro palabras y todas influyen en las otras tres. Cada una de ellas influye en las otras tres. Una cosa somos, nosotros decimos cosas, las palabras tienen un efecto porque pensamos cosas, lo que pienso afecta a lo que siento y todo eso afecta a lo que hago. Entonces, el pensar, el sentir, el decir y el hacer debería estar todo alineado.
Es decir, bueno, en un caso concreto de una experiencia mía, yo estaba trabajando para una consultora, tal, estábamos trabajando un cliente que nos venía a pedir ayuda, era un amigo mío, además de la carrera, y bueno, tenía un problema muy grande para una empresa que tenía que reflotar, estaba pasándolo francamente mal. Entonces me pidió ayuda para que mi poquito equipo que tenía, pues poderlo hacer equipo de verdad, ¿no? Y le dije, venga, pues tal, y le pasé pues mi tarifario y tal. Me dijo, hombre, es que no lo puedo pagar. Y dije, bueno, ¿cuánto puedes pagar? Y me dijo, pues no sé, una cuarta parte de eso, ¿no? Y dije, venga, lo hago. Claro, y mis socios se pusieron un poco, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? Porque, ¿qué pasa con el resto de clientes? Porque este sí y otro no, ¿no? Yo, mira, lo siento, es que es mi amigo, me necesita, yo lo puedo hacer lo que necesita y lo voy a hacer, ¿no? Fue un poco ahí, fue feo como para con el acuerdo con mis socios, pero pasó digamos, la amistad o mi ganas de servir pasó por encima de todo, ¿no? Bueno, le ayudé y bueno, y eso trajo ciertas rencillas y con el tiempo, al cabo de unos años, alguien me volvió a decir, o sea, ¿vas a volver a hacer esto como hiciste con tu amiguito años atrás? Y dije, no me lo puedo creer, en serio. Bueno, ¿sabes qué te digo? Que es verdad, es que yo lo quiero hacer, quiero trabajar con quien yo quiero, elegir mis clientes y como yo quiero y poner las tarifas que me da la gana, ¿no? Porque, oye, para eso me hice autónoma. Con lo cual, bueno, pues decidí, espero haberlo explicado bien en su momento, dejarlo todo y vivía en un sitio muy agradable, con una oficina muy chula, con mucho equipo o sea, gente muy crack a mi alrededor. Y me fui sola con una mochila a mi biblioteca pública y a empezar otra vez de cero, ¿no? Pero iba tan feliz, Rodri, tan feliz, porque hice eso que sentía, pensaba y decía que iba conmigo. Wow. Entonces ahí se va de un plumazo todo el estrés. Total. Y fíjate, tal vez coincidas conmigo, de estos años, cuando me han dicho, ¿no? ¿Cómo dejas la carrera en multinacional, ¿no? La seguridad y van bien las cosas. De hecho, me encantaba también mi trabajo anterior, uno de los trabajos que he tenido. Y cuando dicen la parte de valentía, yo no les digo, por favor, eso es lo que percibes, no es cuestión de valentía en mi caso, es cuestión de coherencia. Mm. Pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. Necesito estar en lugares donde puedo ser yo en ese momento de mi vida. Y lamentablemente yo creo que muchas veces, no digo lamentablemente, igual es una palabra desafortunada, pero vamos cambiando en el camino. Y aquello que con lo que estabas cómodo en un momento, igual hay algo que ya dejas de estar cómodo, ¿no? Y ahí entra lo de asumir responsabilidad, que a veces te conlleva emprender para hacerlo a tu manera, ¿no? Sabiendo que, por favor, la gente que nos escuche, a menos mi experiencia es que si vienes a emprender, a tener menos clientes, ganar más dinero y tener más tiempo, va a haber momentos que te vas a encontrar con todo lo contrario. Pero hay unos intangibles que para mí compensan un montón. De hecho, te diré algo, Maite, que no hablo con mucha gente. Los últimos septiembre, este septiembre y el septiembre anterior, me venía una inquietud de vuelta, ¿no? Y yo me siento una persona de equipo, ¿no? Mm. En la parte de legado. Y ahora te voy a hacer la pregunta del sentido y el propósito que estoy deseando escuchar, ¿no? ¿Cómo te gusta mirarlo, ¿no? ¿Desde dónde te gusta mirarlo? Pero fíjate esa parte de profundizar en grupo, de tener un lugar al que pertenecer, ¿no? Es como que toda mi vida, antes te lo comentaba en el ratito que hemos tenido, creo que ese esfuerzo, cuando igual tocaba tirar la toalla, salir adelante, no fallar, ha sido siempre por el otro, ¿no? Uno acaba la carrera muy prontito y ya no me sentía exitoso, sí, me he dado cuenta con el tiempo, era sentirme reconocido, ¿no? Estar a la altura, ¿no? Ser capaz de devolver a mis padres o a mi hermano, darle ejemplo, ¿no? Pero te vas dando cuenta que eso puede convertirse en una cárcel, que al final vas buscando amor de forma externa en lugares que no tocan, ¿no? Y ha vuelto otra vez, yo creo, esa reminiscencia de esas vidas pasadas, ¿no? La vida multinacional y demás, o del vestuario de fútbol que sigo buscando a veces sin querer, ese sentimiento de equipo en el cual puede pasar algo entre semana entrenando, y después vamos a bloque, ¿no? Vamos en familia juntos. Claro, aquí viene un poco el tema. Cuando he consultado a mi consejo de sabios y sabias, ¿no? Y les pego un telefonazo y digo, oye, tienes un segundín, te voy a contar una inquietud nueva. Ya me dice, Rodri, ya está con sus cosas, ¿no? Digo, claro, pero siento esto. Y me dice, Rodri, dale una vuelta, porque estos 6 años has construido esto. Estás con varios proyectos en paralelo. Ir a otro lugar que te va a aportar una cosa diferente va a hacer que renuncies a gran parte de lo que eres ahora. Cuidado con elegir un lugar donde no puedas pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. ¿No? Entonces, fíjate qué interesante, Maite, porque yo creo que son viajes de idas y vueltas, ¿no? Y dependiendo de lo que estés buscando en ese momento, más allá y por supuesto del amor o del miedo, que nos regalabas antes muy bien, claro, uno sigue a veces, y hablo por mí, buscando aquello que sintió, porque no es lo que pasó, sino cómo te hizo sentir.
Entonces, para mí, como he vivido parte de este emprendimiento, ¿no? Como autónomo, Mm. ha habido momentos de mucha soledad. Y la soledad, en parte elegida, a mí me encanta. Pero esa parte de conexión, de no ir como Mary Poppins, ¿no? Hoy en una empresa, mañana otra, culturas diferentes, grupos diferentes, ¿no? Entras en una dinámica que al final lo que genera es un nuevo vacío o una nueva cauda, ¿no? Igual de otro color o de otra forma. No sé cómo te llega esto, Maite, si tiene sentido. Sí, sí, me estás haciendo pensar un montón porque voy un poco como Mary Poppins, o sea, yo voy a una empresa, me adapto a una familia, ¿no? Y y además te entiendo muy bien tu inquietud, ¿no? O sea, haces lo que te da la gana, a tu manera, pero echas de menos el formar parte de un equipo, ¿no? Porque yo también he trabajado en multinacional y a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿no? La cosa es, claro, trabajando coaching de equipos, te das cuenta de que hay dos cosas claves para formar parte de un equipo y sentir que tienes esa libertad también tuya de hacer las cosas a lo Rodri, ¿no? Una es o sea, coincidir con el equipo en el para qué trabajáis juntos, para qué os unís, para qué discutís, para qué ponéis dinero, para qué invertís vuestro tiempo, ¿no? Ahora vamos a ese para qué. Y la otra, y es importantísima, antes de ponerte a hacer cosas, es dedicarle un muy buen rato con el equipo a generar las reglas del juego. ¿Cómo nos queremos, cómo ponernos de acuerdo en estar de acuerdo cuando no estemos de acuerdo? Es decir, ¿qué reglas van a regirnos cuando en momentos en que a lo mejor puede haber diferencias? Acudimos a esa pizarra en la que hemos descrito que vamos a aplicar, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, de esas reglas casi siempre es que el norte guíe todas nuestras decisiones, o sea, que este para qué estamos juntos guíe la decisión, la mejor decisión. Entonces ya no será una decisión tomada para mi interés, sino para el interés más grande que yo mismo, ¿no? O yo misma. Así que sí, claro, Interesante. puedes formar parte de un equipo, pero ten presente y pon encima de la mesa eso por lo que tú no estás dispuesta a renunciar de esa libertad de acción que tú estás teniendo ahora, ¿no? También. Y bueno, Maite, fíjate, qué interesante. Eh, ¿Por qué me gusta mucho a la vez este modelo? Porque trabajamos por proyectos. Y me explico. Mi mujer y yo llevamos 22 años juntos, ¿no? Hemos hecho este septiembre. Felicidades. Y muchísimas gracias. Y fíjate que la pareja para mí, al igual que la familia, una amistad, es un lugar de mucho aprendizaje, ¿no? De espejos constantes, de reflejos constantes. Pero es esto que hablamos. ¿Cómo mantienes 22 años? Y entonces que llevan 100 años, ¿no? O más años. Un propósito independientemente de la generación y lo que ha pasado por el camino. Creo que el proyecto a proyecto haya un cierre, permite volver a entender desde un lugar muy puro y queremos renovar esa relación. O si queremos no, hacer un recontrato. Me ha llegado esto que comenta Sí, de manera muy sí. interesante porque aunque tengamos una relación a largo plazo, el recontrato hace falta hacerlo a menudo. Y fíjate que el problema que veo en algunas multinacionales, en pymes, en demás, es que se han olvidado del recontrato. Hemos firmado algo hace 8 o 15 años y ya no siento como mío. Entonces, en vez de intentar sentarnos a dialogar, ¿no? Y poder hacer este recontrato, empezamos a utilizar otro tipo de técnicas o herramientas que a veces no son las más eficientes o eficaces, incluso nos hacen mucho daño, yo creo, como sistema, ¿no? Y como individuos. Entonces, fíjate qué interesante esto que comentas. Independientemente de tu forma de trabajo, veo que esto se puede aplicar, los recontratos, ¿no? De sentarte a entender. Y si me permites, ya que has hablado del propósito y el sentido, el propósito lo has incluido en el alto rendimiento, ahora vuelve a salir. ¿Qué entiende Maite por propósito, no? Es Oh, decir, sé que abriendo esta melón, con lo que hemos hablado antes, podríamos hacer 3 podcasts de este tema, ¿no? Pero ¿desde qué lugar has comprendido ese concepto? ¿Cómo lo has integrado? Porque creo que en gran parte de tu discurso, ¿no? De esa coherencia de discurso, hay mucho de esto, ¿no? ¿Desde qué parte lo he integrado? Creo que ha sido con lo que me quedo, porque fíjate, o sea, hay algo que me flipa de la vida, que es ir observando qué pasa y qué sentido tiene esto que pasa, ¿no? Y normalmente lo que más te raya o lo que más te deja así como que está pasando aquí, eso te trae algo. Yo estaba estudiando coaching como una pipiolita, súper aprendiz, y mis profesoras eran muy pesadas, vamos a llamarlas insistentes, en que Maite, que preguntes para qué viene el cliente a verte, para qué quiere el coaching, ¿no? No le preguntes el por qué. Que bueno, tampoco pasa nada, ¿no? El por qué vienes a verme, ¿qué más da? Pero eran como muy pum, pum, pum. Bueno, total que yo las copié, venga, lo voy a hacer, ¿no? Hasta que te viene el cliente que te enseña el sentido que tiene esa lección. Me viene a ver un cliente de Madrid
coge un vuelo, coge un taxi, me viene a ver, yo vivo en Barcelona. Y digo, será motivado, porque digo, como si no hubiera coaches en Madrid, pero bueno, total, que viene. Y bueno, hola, ¿qué tal? Entablamos conversación para conocernos. Y enseguida yo ya voy, como son de directa, vamos, ya que has venido, estás pagando, que tu tiempo te cunda, ¿no? Vamos al grano. Bueno, ¿para qué vienes a verme? Yo le pregunté, voy a poner aquí el para qué. ¿Para qué vienes a verme? ¿O para qué quieres coaching? No me acuerdo, ¿no? Y algo que curioso que no nos han enseñado en el colegio a hacer bien es que si yo te pregunto, Rodri, ¿para qué me has contactado? Tú me dirás, para tal, ¿no? Pues no, la gente contestamos, ¿por qué? Porque me recomendó un amigo que te llamara. Yo no, te he preguntado el para qué. Dicho esto, ¿para qué vienes a verme? ¿O para qué quieres coaching? Y me dice, porque Rodri, estamos ahí, ¿no? Se ha quedado un poco colgado. Vale. ¿Para qué vienes a verme? Porque me llevo mal con mi jefe, me dice él. No me contesta un para, pero que ahí lo escucho y vuelvo. ¿Y para qué quieres llevarte bien con tu jefe? Yo lo vuelvo a llevar a mi terreno del para qué, ¿no? Pero es que él volvió y me dijo, porque mi vida es un infierno. Y yo todo el rato le volví al para qué, el por qué, para qué, por qué. Total, que yo estaba como, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que este señor? Es verdad que era italiano y el per, que quizá era un poco diferente, ¿no? Bueno, total, que yo me levanté. Ese día estaba sentada con él en una mesa, me puse en pie y lo voy a intentar representar aquí ahora, pero bueno, yo estaba y me puse ahí como un rinconcito de la sala, aquí iba una pared, aquí iba otra, yo estaba en la esquina y le dije a mi cliente, dibujemos una línea en el suelo imaginaria y va a simbolizar mi vida. Entonces yo me he puesto en este rinconcito porque voy a simbolizar que aquí es cuando yo nací, vine al mundo, era una bebé. Entonces yo he sido una niña, fui una adolescente y yo fui caminando, ¿vale? Acabé mi colegio, acabé la universidad, un primer trabajo, ¿vale? Iba caminando, caminando, caminando y un momento que me planté ahí en la línea y le dije, y aquí estamos hoy, pues octubre de 2025, ¿vale? Ahí detrás está todo lo que yo he vivido, todas mis experiencias pasadas y ahí delante está hacia donde yo me dirijo, mi futuro. Hasta aquí, bien. Entonces, cuando tú caminas por la calle, vas hacia adelante porque voy a llegar ahí a la tienda o voy a llegar... ¿A dónde miras? Pues miras hacia dónde pones los pies, ¿no? Miras hacia adelante. Pero fíjate lo que ocurre con tu pensamiento cuando me preguntas el por qué. Pregúntame lo que quieras saber de mí, le dije a mi cliente que empiece la pregunta con por qué. Él me dijo, vale, porque eres coach. Claro, yo, Rodri, me giré sobre mí misma, caminé hacia atrás, me planté en un momento dado de mi pasado y dije, aquí hubo un día que yo trabajaba en publicidad, pero leí un artículo en el periódico que hablaba del coaching. A la semana me encontré con mi ex jefe de otra empresa de Bacardín donde había trabajado, que me dijo, Maite, mi mujer hace una cosa que a ti te encantaría, he pensado un montón en ti, se ha ido a Londres, se ha formado en una cosa que está viniendo, se llama coaching. Y yo, no, justo leí un artículo. Total, me muevo un poquito más al presente. Busco escuela, ¿vale? De coaching para formarme y ahí empieza todo, ¿no? Me coloco otra vez en mi presente. Y digo, por eso y por un montón de cosas, por eso soy coach. Mi pensamiento para contestarte se ha ido a mi pasado. Mientras estoy contestando, ¿cómo avanzo? Mm, Muy torpe, o poco, o nada, ¿vale? Estoy recreando algo que ya pasó, que no puedo cambiar, y además ya me lo sé. O sea, es como, muchas veces no tiene sentido eso. Pregúntame la misma pregunta por mi cliente más mono, porque me hizo mucho caso, ¿no? Pietro, lo mismo, pero ahora que empiece con ¿para qué? Me dice, vale, ¿para qué eres coach? Y ahí le devolví la pregunta. ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde se va mi cerebro para responder al para qué hago lo que hago? Hago esto para conseguir, para que las empresas vivan más felices, para que la gente tenga herramientas de vivir con sentido, para entrenar el optimismo, para poder tener para darte cuenta de que la vida juega a favor, no en contra, etc, etc, etc. Y todo es muy motivante. O sea, las respuestas a tus para qués son súper motivantes. Las respuestas a los por qué suelen buscar justificaciones, ¿no? Razonamientos, tal. Que está genial. Si hay un investigador que dice por qué esta célula se junta con esta célula y producen una enfermedad, búscalo, por favor. O sea, existe en el diccionario y tiene un sentido, ¿no? Pero entonces, dicho esto, cuando yo te cuento esta historia que digo, qué pasada, este cliente ha venido aquí para que yo integre este concepto, para que yo viva acorde con él, para que yo lo pueda compartir con tanta gente, ¿no? Y es curioso porque fue una anécdota muy... Esa sesión no fue especialmente brillante, te lo tengo que decir, pero porque fue casi más para mí que para él, ¿no? Y así se lo dije. Em,
él reconocí que en el italiano el perché no distingue, ¿vale? Un poco como el why, tienes que especificarlo en inglés, ¿no? Pero desde entonces vivo me doy cuenta de que sufro mucho cuando me pregunto por qué y cambio en el momento y cada vez más, a veces todavía me pasa, pero digo, si me preguntas el para qué, ¿qué pasaría, no? Y cambiar el discurso. Fíjate, Maite, que enhorabuena y gracias, porque creo que es de las mejores explicaciones que encuentro estos años. Yo estuve reñido con estos dos conceptos Ah, sí, ¿eh? cuando arranqué. Sí, no entendía la diferencia, como ese cliente tuyo al principio, ¿no? Em, pero después me fui dando cuenta de cosas, de también dónde se ubica el coaching, ¿no? No sé si te habrá pasado de llegar a alguna empresa, que al igual que no quieren escuchar de alto rendimiento, productividad en ocasiones por experiencias pasadas, a veces no quieren escuchar tampoco de coaching, ¿no? O de mindfulness, ¿no? O otros conceptos que bajo mi punto de vista han venido por una necesidad del ser humano. Otra cosa es si utilizamos bien la herramienta, ¿no? O si somos honestos con lo que hay. Y para mí el coaching me ayudó mucho a integrar, escuchándote, de ejemplo, lo que te digo, el mejor que posiblemente he escuchado. Creo que hemos de tener muy claro qué es el coaching, ¿no? Y siempre nos hacen la diferencia entre terapia, entre consultoría, entre otra serie de disciplinas. Y para mí, una de las cosas que me ayudó a anclar este concepto es el coaching mira de presente al futuro, no entra en el pasado. Eso es un proceso terapéutico. Y yo cuando empecé a estudiar psicología, mi miedo, eso no era amor. El MBSR fue desde el amor y fue para mí. La psicología, cuando empecé a estudiarla, era para ayudar a los demás y desde un lugar de miedo, ¿no? Que todavía a día de hoy siento, ¿no? El tema de la pérdida, ¿no? De estar a la altura para no fallar a nadie, que esa persona no le pase nada, ¿no? Vengo mucho de ese lugar y cuando estudiaba coaching sentía que la gente también necesitaba para poder firmar ese código ético, código deontológico o ontológico, tenía que comprender cuál es nuestra labor a la hora de acompañar a un ser humano con el título que tenemos, porque el porqué activa directamente duelos, pérdidas, dolores, y a veces surgen, pero ese es el motor para volver a venir al presente y mirar al futuro, ¿no? Es decir, realmente entendí esa profundidad del para qué porque te posiciona ya, incluso neuronalmente, muy posiblemente, ¿no? Activará zonas del cerebro muy diferentes. Muy Una es la bien. justificación, ¿no? Lo que dolió, lo que te abrió, que también es muy importante, pero igual es un proceso de diferentes matices o características, más terapéutico, y creo que es muy necesario. Yo te he citado por ahí varias veces, ¿no? Y con profesionales que saben de esto, o otros profesionales que he decidido decir, que igual tampoco están acreditados, pero saben de esto, ¿no? Y después, el para qué abre posibilidad. ¿No? Es el motor, ¿no? Es lo que da sentido. Es otra palabra que te quería preguntar, ¿no? Dado que la parte del propósito es algo que veo que te encanta y muy posiblemente llevas mucho tiempo con ello, ¿qué significa para Maite el sentido? Una vida con sentido, ¿no? Que tenga sentido lo que haces. Esta también es interesante, ¿eh? Em, Rodri, perdona, no hay creo problema. que es mi wifi. Me estabas preguntando, ¿qué significa para Maite vivir con sentido? Sí, el sentido, lo puedes enfocar como El quieras, ¿no? sentido. No que tenga sentido, ¿no? Yo es algo que estos años, luego te comentaré, que no quiero intoxicar la respuesta, pero para mí es algo muy importante, ¿no? Que tenga sentido, ¿no? Fíjate, tuve la suerte con 19 años de leerme un libro, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl, que además has comentado tú antes conmigo cuando justo nos hemos conectado, ¿no? Y digo tuve la suerte porque es un libraco, porque no es un libro recomendable para leer en la playa, pero sí es un libro duro, pero que me abrió, o sea, la mente de una manera en ese momento que estaba tan permeable, ¿no? Porque este señor explica de una forma brillante cómo cuando la gente le otorga un sentido, ¿para qué estoy aquí, no? O cuando la gente tiene voy a mantenerme vivo en este campo de concentración para cuando salga a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, mantenerte vivo tiene un sentido para algo más grande que tú, ¿no? O más grande. Entonces, desde ahí vives. Cuando uno dice el por qué me está tocando vivir esto a mí, por qué a mí, y estás en el por qué, allí te dejas morir, ¿no? A día de hoy, esto es como yo interpreto el sentido. O sea, cuando tú vives desde el para qué de todo, para mí eso tiene sentido. Y está muy relacionado con el principio, con la primera pregunta de quién eres, ¿no? Y yo creo que me declaro aprendiz. El para qué siempre o sea, para mí yo vivo, es una visión un poco
clarita, pero te juro que me sirve. Em, Te voy a contar algo que, porque justo te hablo de mi Jordi y Jordi es una persona que me sacó esta historia que no suelo contar. Solo la conté una vez justamente una entrevista que me hizo en público, así como en directo, pero que tuvo una gran repercusión, ¿no? Porque te la cuento desde mi corazón. Hace ya unos 3 o 4 años se murió mi mejor amiga, de toda la vida. Y fue de golpe, o sea, nos dijeron, oye, mira, Marta se ha muerto, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué? Yo llevaba meses sin verla. Ella se fue a vivir a una ciudad que está a Girona, 1 hora y media de mi casa, más o menos, y tenía, bueno, pues su familia, sus cosas, yo tenía mi familia, mis cosas, y aquello de, oye, ¿qué? Nos vemos, y no nos veíamos. Bueno, oye, bajo a Barcelona, subo yo a Girona, y llevábamos tiempo, oye, ya nos veremos. Entonces, no sabía mucho de, sí, nos íbamos hablando, pero, bueno, tuvo una enfermedad letal, entró en el hospital y se quedó, ¿no? Como ella decidieron no decirle que estaba enferma, no nos dijeron nada a nadie. Cuestión, estaba súper enfadada. Estaba enfadada, estaba triste. ¿Por qué no Jalín? ¿Por qué ella? ¿Por qué una chica? Todo por qué sé. ¿Por qué una chica con tanta vitalidad? ¿Y por qué con esos dos niños tan pequeños? ¿Y por qué? Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué no? Estaba tremendamente triste, de sazón y fatal. En un momento dado tuve un parón y dije, te estás preguntando el por qué y lo estás pasando fatal. Y además no tengo respuestas al por qué ella, ¿sabes? O el por qué. ¿Qué tal si te preguntas para qué? No fue tan mono como te lo estoy contando, pero sí fue. ¿Y el para qué? ¿Para qué se ha muerto? Tampoco tengo la respuesta. Pero dije, ¿qué es lo que me está dando, sabes? Coraje, rabia, ¿no? Me da pena no haberla visto más, o sea, no haberla aprovechado más cuando pude. Eso sí que me da pena, porque a veces cosas pasan y, hijo, no dependen de mí, ¿sabes? Y hace tiempo dejé de querer ser la directora general del universo. No, yo me centro en lo que sí depende de mí. Eso no dependía de mí, pero sí podía haber estado más tiempo con ella, sí podía haberla estrujado, haber compartido y haber creado recuerdos increíbles. Y no lo hice. Entonces dije, venga, pues si esto me trae a mí un aprendizaje, ya que el dolor está ahí, vamos a intentar que me sirva, ¿no? Que me sirva a mí y que pueda servir a más gente. Entonces dije, mira, miré un poco arriba como queriendo conectar con ella y dije, no me va a volver a pasar con mis amigas a partir de ahora o amigos. Si me llama alguien a quien quiero y me dice de quedar, nunca más voy a decir, vale, vale, sí, ya nos veremos. Cojo la agenda y digo, ¿cuándo? Rodri, desde aquel día, bueno, mi vida social ha sido como una locura. Mi marido va loco detrás de mi vida social. Quedo con gente, lo disfruto y cada día, prácticamente cada día, cojo la agenda, me sonrío, pienso, Marta, esto va por ti. eh, no sin emocionarme, ¿no? Dejar de emocionarme, pero em, si trae un para qué, eso para mí es muy bonito. Fíjate, gracias Maite por esto, porque se me había adelantado Jordi. De hecho, hace tiempo hablando con Jordi salió algo similar, pero todavía no te conocía. No, es como que es muy bonito también como la vida te va hablando de personas. Me ha encantado eso del coaching una vez, otra vez, otra vez. Y de repente uno piensa, aquí hay algo para mí, ¿no? Y gracias por comentarlo, ¿no? Yo antes también, fíjate que no sabía si hoy ibas a contar esto, ¿no? Si tenía sentido o no. Por el camino íbamos a ver qué pasaba o qué no pasaba. Pero esto tiene que ver con las transiciones, ¿no? Esta última pregunta que había también, ¿no? ¿Cómo percibe Maite las transiciones vitales y profesionales? Y si me permites, antes también, para honrar tu generosidad y tu honestidad, no puedo hacer otra cosa que repetir ahora en la grabación lo que te comentaba, ¿no? Creo que este ha sido mi gran motor de vida. Mira, echando la vista atrás, perdí a un compañero en la uni, una persona fantástica, que lo único que hacía Mm. era ir al conservatorio y estudiar, y un golpe fortuito de un coche de en la otra acera, además muy sencillito, no tenía que haber pasado nada. Pues el chico, el segundo año de carrera, Javi, no estuvo. También en la, en la cantera de fútbol, vivimos, perdí parcialmente a compañeros por algunas adicciones o por problemas importantes de alimentación, porque bueno, cuando hablábamos antes, cuando estamos en ambientes de muy alto rendimiento donde el objetivo no es largo plazo, sino sacarlo mejor, eso tiene ventajas, pero también pagamos precios, ¿no? Luego en multinacional perdí también algunos compañeros, pero el dolor más fuerte yo creo que me viene de no querer relacionarme con la muerte, ¿no? Esto es algo muy interesante. Esto me llevó luego a estudiar acompañamiento en la muerte, procesos de compasión, comprender lo que hay ahí, porque mi gran miedo igual era perder a alguien y no haber estado a la altura, ¿no? Y esto es algo que durante muchas etapas de mi vida me quitó mucho sueño, ¿no? Y, y claro,
de repente hay una reconciliación. Ya no solo con esto, me ha encantado lo de CEO del universo, ¿no? Cuando te das cuenta que pues, tu motor, el amor que tú tienes, es real, pero como me dijo mi profesor de coaching, el primero que tuve, ¿no? Me dijo, Rodri, si eso habla muy bien de ti, pero cada vez que ayudas estás privando un aprendizaje a la otra persona, ¿no? Entonces, poco a poco, yo creo que la vida también nos va dando piezas, pero ir construyendo nuestro propio puzzle y dar cuenta de algo que para mí creo que es precioso, que es, una vez te das cuenta de que el tiempo es efímero, de verdad, que somos mortales, tu vida cambia por completo. Y ahí lo uno con la parte de coherencia, ya no puedes mirar hacia otro lado. Y ahí es cuando también al principio te comentaba en mi experiencia que se acelera tu vida porque quieres vivir tanto, ¿no? Quieres estrujar tanto esta vida que de repente tienes temporadas muy complejas porque te lleva a un lugar también igualmente complejo, pero en el péndulo en el otro extremo, ¿no? Me quiero comer la vida, quiero hacer esto, quiero estudiar esto, ¿no? Y yo creo que al final es este equilibrio entre silencio y ruido, entre firme y amable, ¿no? Esto va de opuestos, ¿no? De sostener opuestos. Esto es algo que me regaló una profesora de compasión también, ¿no? Entonces, gracias, Maite, por compartir esto, porque posiblemente es de los mejores y más sanos motores que he conocido, dado que no depende de mí, dado que incluso, fíjate, no sé si me voy a despertar mañana, y igual la gente que conozco ha hecho que estos últimos 15 años de mi vida me haya relacionado con la vida de forma diferente, ¿no? Es como que la vida me ha ido dando pistas, a mí y a todo el mundo, ¿no? Cada uno a su manera, hablo de mi experiencia porque es lo que he vivido, para llegar a una conclusión que para mí ha sido muy difícil seguir sosteniéndola, ¿no? Un equilibrio dinámico, decir, oye, realmente cómo voy a vivir mi día hoy o mi semana. Y esto a veces me hace replantearme y poner todo otra vez patas arriba, porque ahora lo que estoy haciendo ya no tiene sentido en comparación con el año pasado, ¿no? Ahora, ¿no? He tenido ciertas llamadas, ¿no? De volver un poco a donde están mis padres, mis hermanos, mis sobris. Claro, pero ahora esto entra en conflicto con mi vida aquí en Madrid con mi mujer, en el sentido de que hay un cambio, lo paso. Y yo siento que necesito desde hace tiempo, pero que ahora estoy escuchando más, ¿no? Claro, el hecho de ver, y muchas veces queremos ver, pero una vez ves, la vida se te pone patas arriba, porque ya no hay forma de mirar para otro lado. Es un poco la sensación que tengo, ¿no? Por eso un motor que bien utilizado es una maravilla, que es real, y es potente, y es doloroso a la vez, ¿no? Pero que si le enfocas bien, dices, ¿cuánto amor tengo para dar hoy? ¿Qué es lo mejor que puedo dar hoy? ¿Cómo puedo ser de utilidad para los demás? Igual le toca cuidarme, o igual le toca dar, pero es como día a día, partido a partido, ¿no? Y la faena es que yo ya no puedo salir, al menos no puedo en esta temporada que he vivido estos años, de ese lugar, que a veces me lleva a un lugar muy complejo, porque es difícil planificar a medio y largo plazo cuando es tan consciente de que esto se puede acabar mañana, ¿no? Entonces, este equilibrio otra vez, ¿no? Un carpe diem bien entendido, un tempus fugit, que me tatué con 20 y pico años pensando que tatuándomelo no se me iba a olvidar y se me ha seguido olvidando de vez en cuando. Pero fíjate, no, Maite, ¿cómo se sostiene este equilibrio? Entre vivir el presente sabiendo que no hay un futuro, pero también pensar en el futuro para no malgastar el presente y tener dirección. ¿Cómo planificar una vida si no sabes tu tiempo de caducidad, ¿no? Es un poco algo que me lleva persiguiendo muchos años, ¿no? O yo persiguiendo a esa pregunta, ¿no? No sé cómo te llega esta, si tiene sentido también con tu historia, ¿verdad? Sí, mira, justo mañana por la tarde, o sea, yo doy clases en algunas escuelas de negocio porque me gusta mucho compartir esto con gente cuanto antes, ¿no? Para que luego lo puedan aplicar. Mañana doy un taller de 4 horas que se titula Piensa en grande y actúa en pequeño. Y creo que ahí está bastante el secreto del éxito, entendido como yo lo entiendo, ¿eh? Como esa tranquilidad de yo tengo claro un para qué, ¿no? Ese es un piensa un grande, qué quieres lograr, qué sentido tiene eso, cuál es la contribución, tal, 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 tal. Bien, ese objetivo súper que en teoría no deberíamos poder ni alcanzar en un futuro. Bueno, sí, pero hago objetivos como a 3 años, 5 años. Venga, ¿qué te gustaría lograr, ¿vale? ¿Y qué vas a hacer hoy que te va a acercar más a ese objetivo? Un pequeño paso, muy, muy basado en la filosofía Kaizen, ¿no? De pequeña mejora continua sin estrés. Y como decía un señor del pueblo muy sabio, decías, exígete mucho y perdónatelo todo, ¿no? Así como sí, yo me pongo mis metas, pero si no las logro, también está bien. ¿Será que he estado haciendo otras cosas o que he estado enfocada en otras cosas? ¿Por qué? Porque a veces me preguntabas un poco, ¿no? ¿Cómo es esas, no sé, que me hablas de transiciones o de cambio o de con Eh, estos Sí, momentos sí, clave en como, todo el ser humano, ¿no? claro, la transición como de importante es en un ser humano, porque a veces queremos vivir hitos puntuales, pero no vemos el proceso, ¿no? Pues estamos para todas las transiciones, y a veces las vivimos con Irán, mucho dolor, cuando tal vez es la forma de mejorar, ¿no? La forma de cambiar, de convertirte en alguien nuevo, ¿no? En claro, las transiciones claro, hay mucho dolor. transiciones.
transiciones, fíjate, transiciones yo te distinguiría que hay dos tipos. Para mí transición es eso que tiene un, ¿cómo se llama? Esos trapecistas, ¿no? Que se cogen ahí y se suelta y van a coger el otro, el siguiente columpio, no sé cómo se llama, el trapecistas creo. Y este momento de, entonces, eso para mí es la transición, ¿no? El cuánto rato estás, o sea, el cambio va a venir. Estamos ahora mismo, mis células ya no son las que eran cuando hemos empezado a hablar tú y yo, ni las tuyas. O sea, nosotros cambiamos constantemente. Nuestro cuerpo cambia, nuestro entorno cambia, o sea, el cambio viene con nosotros, con la vida, ¿no? Y la transición es, decía Kubler-Ross, ¿no? Con la curva del cambio, especialmente dedicada al mundo del duelo, ahora que lo has mencionado tú, que tiene 6 fases. Ahí las dos primeras son la negación. Perdona, y digo que hay dos tipos de cambio de transición, es una la que tú eliges y otra la que la vida te trae. La que tú eliges, pues normalmente la pasas con alegría, o sea, porque hay una meta que tú has elegido, porque sabes que este esfuerzo te va a llevar a algún lugar, te saca de tu piloto automático, por supuesto, ¿no? Te obliga mucho a mirar adentro, aunque cuento tal, pero las que no eliges, las de te despiden, te deja tu pareja. O sea, la bolsa cae y tenías todo tu dinero en bolsa, no sé, esas cosas de jolines, ¿no? ¿Qué está pasando? COVID, o sea, te encierran en casa. Dices, bueno, esto ya no puedo hacerlo de cada día. Esto no sirve, el piloto automático no me vale. Dices, ¿y ahora con qué cuento? ¿Vale? Mira, está adentro. Que son incómodas, sí, pero también es donde más crecemos. Entonces, la fase de la negación, la de, no, 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 esto no puede ser, esto no, no, esto no es verdad, va a volver, ¿no? Mi pareja va a volver, trabajo encuentro mañana, lo del COVID son 2 días. O sea, cuando uno dice, no, no puede ser. Segunda fase, la del sufrimiento, la que estás todo el rato, ¿cómo se llama? Resistencia, ¿no? Empiezas a criticar, no aceptas feedback de parte de nadie y sufres muchísimo. Sufres muchísimo. Eso pasó y cuanto más tiempo yo me recreo en aquello que pasó y te cuento, te he contado lo que me pasó y mira, ahí hay sufrimiento, ¿vale? Pero pasas a la tercera fase que es la clave, que es aceptación. Aceptación no como claudicar, como, "Pf, no, no, sino que, un momento, esto es lo que hay. Esto es la nueva vida. Esto es lo que la vida me ha traído. Estoy encerrado en casa. No tengo trabajo. Estoy sola. O sea, no tengo pareja. No sé, lo que sea. ¿Y con esto qué puedo hacer yo? O sea, esto es lo que hay, es un gran puntazo. Es darte cuenta de la realidad, ¿no? No querer vivir del pasado. Y la pregunta ahí clave es, ¿y qué puedo hacer yo con lo que hay? Esa es ya la fase de ¿cómo se llama? Creativa, ¿no? De abrir nuevos escenarios. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Esto? Sí, no. Esto requiere demasiado de mí. Esto quizá con poca ayuda puedo, tal. Luego viene la fase del compromiso, coges uno de esos caminos, el que sientas hoy por coherencia que va más contigo, que lo vas a elegir desde el amor, como hemos hablado, y te comprometes y creces. Y ahí viene cuando viene el aprendizaje, soy una nueva persona. Y normalmente te giras desde allí y dices, pero si aquello fue una bendición. Si aquella palanca que me sacó de mi piloto automático fue lo mejor que me podía haber pasado. Pero para eso requiere tiempo, es verdad. Eso lo puedes mirar ya cuando ya dices, ya estoy aquí y vuelvo a mirar, como hemos dicho antes, el ¿por qué me pasó aquello? ¿O para qué me pasó aquello, no? Fíjate qué bonito, Maite, cómo cierras el círculo, ¿no? Con lo que estamos hablando hoy. Hay un discurso de Steve Jobs en Stanford que hablaba de los puntos solo se unen hacia atrás, ¿no? Y Ah, ti, qué bueno, de las sí, tres sí. historias que contó, esa me marcó mucho, ¿no? En su día. Y esto que comentas, esta mujer, Elizabeth, tuve la suerte, me cayó Vivir hasta despedirnos, un libro suyo hace ya muchos años, y me dio mucho sentido porque me ayudó todavía a respetar más a la gente, porque todo el mundo está en alguna forma de duelo, porque puede ser duelos de personas que han Claro, perdido, pero duelo porque un valor ha sido amenazado o está siendo amenazado, o duelo porque una expectativa no ha sido cumplida. Entonces, fíjate, vivimos concatenando procesos de duelo, ¿no? Y muchas veces no sabes por lo que está pasando la otra persona, ¿no? Y creo que el trabajo que han hecho estas personas ha sido maravilloso, porque han sido capaces de hacer tangible un proceso muy subjetivo e intangible, ¿no? Como es los procesos por los que pasamos, ¿no? Y esto, fíjate, escuchándote, cómo somos el ser humano, que las estaciones del año, ¿no? La naturaleza es muy sabia. Cuando sale el fruto, cuando se cae la hoja. Y nosotros queremos forzar los tiempos, ¿no? Queremos forzar el proceso. Queremos que las cosas sean como sí, nosotros sí, queremos, ¿no? sí. Y hay mucho Sí, miedo yo, ahí. cuando la gente está transitando un cambio, ¿no? O una, sí, como decías, ¿no? Esa
la transición, que me he ido un poquito por las ramas, es intentar que esas dos fases de negación y de resistencia sean lo más cortas posibles. Todos pasamos por esas, ¿eh? Cuando Vale. no has elegido el cambio, tratar de que eso sea lo mínimo posible y enseguida aceptar. Y a partir de allí surgirá toda la creatividad y todo tu compromiso con acciones, ¿no? Así que consejos que daría a gente que están transitando, eh, que no, o sea, que no corran, ¿no? Que confíen en el proceso y que pidan ayuda si lo necesitan, porque a veces te tienes que dar el permiso de no tener las cosas claras. Y, y también creo por experiencia que el camino se va viendo más nítido a medida que vas avanzando, ¿no? A medida que tú vas moviéndote. Pues te digo, un pequeño paso, pero un poquito cada día. Porque desde allí se abren nuevas posibilidades y empiezas a ver, bueno, pues ya te vas autoconociendo y sobre todo que se traten con cariño. A veces nos tratamos como que he hecho yo mal y porque esto me está pasando a mí y no, trátate con cariño. O sea, las cosas suceden y ahí está ponerte a prueba y que, cómo quieres tú vivirlas. La libertad de elegir cómo quiero vivir cada situación. También en el libro de Víctor Frankl, ¿no? Del hombre en busca de sentido, es uno de los grandes aprendizajes humanos, ¿no? El cambio, y es bastante exigente por sí mismo como para que tú le metas más leña al fuego, así que trátate con cariño y dices, venga, vamos a vivir eso lo mejor que yo sepa vivirlo. Vale. Y fíjate, igual lo conoces, igual no, o alguien que nos escucha quiere profundizar. La obra más conocida de Viktor Frankl es esta, ¿no? El hombre en busca de sentido. Pero una de lo que acuñó fue la logoterapia, la terapia basada en el sentido. Tiene una obra muy extensa, muy interesante, por si alguien quiere profundizar, que a mí me ha ayudado y me sigue ayudando, ¿no? Y fíjate esto que comentas que interesante, ¿no? Porque, ostras, es tal y como yo, ¿no? Te vas dando cuenta que no somos tan diferentes, que todo el mundo está transitando, son cosas que a veces eliges o cosas que vienen impuestas, pero desde ahí, interesante que cada uno profundice, ¿no? En su camino. Y nos quedan tres preguntas de cierre, no te quiero robar mucho más tiempo, que sé que ahora tienes un compromiso, pero una última cosa para compartir contigo, a ver si tiene sentido, ¿no? Con lo que estás diciendo. Hay un poeta sufí, Rumi, que tiene poemas muy bonitos, y uno de ellos dice algo así como, mira la herida vendada, por ahí es por donde entra la luz. Bueno, yo a medida que avanzo, antes lo compartíamos en bambalinas, desde otro lugar, me voy dando cuenta que todos tenemos alguna herida o de nacimiento, de adolescencia, o varios, momentos traumáticos incluso. Pero es muy interesante como cuando uno la observa desde otro lugar, ahí está realmente el gran aprendizaje en ocasiones, ¿no? Porque eso es lo que te ha transformado, ¿no? Cada vez veo más gente que cuando preguntas, ¿cuál es tu modelo de liderazgo? ¿Conoces a alguien que tenga estos atributos? No te saben decir una persona, pero muchas veces dicen, lo que sí sé es lo que no quiero ser, ¿no? Y creo que a veces huimos, igual no ha llegado el momento, de mirar esa herida, y lo hablo de mirada simbólica, ¿no? Un concepto simbólico, la herida, porque puede tener muchos matices, pero a veces ahí hay un gran aprendizaje. Y paradójicamente ese despertar que hablabas antes, ¿no? Esa toma de conciencia que a veces sucede, creo que es el gran motor, porque una persona de repente dice, por esto que yo pasé, quiero aliviar la transición a otro ser humano, quiero acompañar a Mm. personas en este momento. Y algo ahí sucede mágico bajo mi punto de vista, porque no es fingido. Quien conecta desde un lugar muy diferente. Por eso fíjate que hablábamos antes de la parte pedagógica, de quién no acompaña, desde dónde, y vuelvo a decir, quién soy yo, para juzgar. Pero creo que cuando esto sucede desde este lugar, pasa algo muy interesante y a su vez muy complejo, porque tienes que saber en todo momento si realmente esa herida es la tuya, la de la otra persona, ¿no? Hay momentos de mucha resonancia, pero cuando uno va desde ahí, creo que es un proceso bastante interesante, porque al final acabas acompañando en algo que es muy importante para ti. Tiene mucho sentido para ti, ¿no? Y es muy diferente que alguien te dé una clase oratoria de o de lo que sea, desde un lugar de mucho amor, ¿no? Y con propósito, ¿no? Y con sentido, a algo que ha transitado y que le ha cambiado la vida de alguna manera. No sé si tiene sentido. Totalmente. Si tú tienes detectada esa herida o la estás buscando y la quieres trabajar, seguro que eso también tiene un sentido. Así es muy probable que te vengan personas a ti para las que tú puedes servirles de ayuda. O sea, nosotros nos relacionamos porque vamos buscando, tenemos necesidades y vamos buscando quien nos pueda suplir esa necesidad, ¿no? Entonces, hay gente que te va a necesitar a ti, especialmente a ti, porque tú has pasado por ahí, ¿no? Y es la única forma en la que realmente puedes ayudar. No porque quizá le vayas a decir qué tiene que hacer, sino porque en la pura sentirme comprendido por alguien es una cura increíble. Entonces, por eso te decía al principio, yo no podría estar haciendo lo que he hecho si no hubiera vivido las situaciones chungas que vives en una
multinacional. Entonces, bueno, pues qué bueno vivir, pasar eso y saber que de ahí se sale. Qué bueno, Maite. Entonces me viene gente a veces con cosas y digo, qué bueno, saldrá, saldrá. Entonces esa creencia en el otro, de que el otro sabrá, es brutal para mi trabajo. Y fíjate, me quedaría hablando contigo horas, pero toca ir cerrando. Hay tres preguntas eh, Igualmente. pues, finales. Una es si te quieren encontrar, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué proyectos estás participando? ¿Cómo te pueden contactar? ¿No? Está también una bio, te pediré una pequeña bio también para que puedan acceder a ti, ¿no? Porque igual esta conversación es una apertura, ¿no? De proyectos nuevos. Igual alguien quiere hacerte alguna pregunta o contar contigo para algunos servicios y este es un abanico que abro siempre porque esto es para ti, ¿no? Este espacio es tuyo, ¿no? Así que no sé aquí qué nos puedes contar. ¿Dónde Jo, localizar a Maite? muchas gracias. Fíjate que he trabajado en marketing y publicidad muchos años y en Casa del Herrero cuchara de palo, ¿eh? Pero porque sí, estoy en todos lados, pero estoy como poco activa. La verdad es que ayer justo pensaba, voy a compartir más cosas. Estoy en LinkedIn, creo que es una red muy buena para, bueno, por saber un poco la trayectoria de una persona y Maite Bayet Ochoa. Hay otra Maite Bayet que también se dedica a un mundo bastante parecido al mío. Una vez fui a una conferencia, fue muy gracioso, gente que no me conocía. Pero fueron buenísimos y me quisieron poner ahí la foto. Cuando yo entré por el pasillo, la gente estaba ya sentada para ir al escenario. Había una foto de Maite Valle, bienvenida, ¿no? Y era la otra. Y dije, no, y me vieron, esta es morena, la otra es rubia. Bueno, gracioso. Bueno, Maite Vallet en LinkedIn, estoy en Instagram como coach-maite, Maite con i latina lo escribo. Y bueno, tengo una web, maitevallet.com, en la que cuento lo que hago, ¿no? Yo creo que sí, por ahí me puedes escribir un email, me puedes mandar un WhatsApp, lo que quieras. ¿Y en qué proyecto estoy participando? Ojo, si te cuento, pero bueno, básicamente me dedico al mundo de la corporación porque es el lenguaje que entiendo, el lenguaje y donde creo que he vivido situaciones en las que hay gente maravillosa, pero que no tiene ni puñetera idea de gestionar personas. Entonces, qué pena, ¿no? Entonces, ahora que lo he visto, digo, "Jo, pues yo creo que les puedo ayudar un montón, compartiendo cosas que, libros que es dificilísimos de leer, pues yo te saco, extraigo lo mejor y lo pongo práctico para que la gente no solo no se aburra conmigo, sino que se lo pasen bien, ¿no? Y que salgan de allí con cosas que pueden poner en práctica mañana. Eso es lo que más hago. Hago mucho coaching de equipos y coaching individual, o sea, de ahí sale a veces gente que dices, joya, pero en mi situación concreta, digo, ven, contigo vamos a trabajar en privado. Y eso también es lo que ocupa bastante parte de mi tiempo. En paralelo, como mis clientes siempre me dicen, jo, qué pena que esto no lo hubiera sabido antes, me hubiera venido genial saberlo. em, y lo escucho tanto que decidí impartirlo antes. Por eso estoy en varias escuelas de negocio y universidades dando clases en másters, en posgrados, en grados ya no tanto, pero másters y posgrados ahora mismo lo reduje a 4 porque me encanta. Y tengo un proyecto en paralelo que me encanta, que es trabajar como un entrenamiento del optimismo. Y hago talleres de 1 hora aproximadamente de entrenamiento del optimismo y de autoconocimiento para adolescentes. O sea, voy por colegios. Yo le llamo, me voy de gira. Y este año lo he reducido a 25, pero hace 2 años estuve en 60 y dije, uff, voy a pagar. O sea, es como un poco lo que a mí me mueve mucho, ¿no? Ya llegar desde esa edad, cuando yo leí ese libro con 19 años que te contaba, qué bueno que los chicos, alguno, de repente haga como un clic y diga, wow, esto quiero indagar ahí, ¿no? O sea, ahí solamente trato de ser un poco inspiración para que luego ellos quieran seguir por su cuenta. Así que estoy en ello y estoy dando forma a un proyecto más personal para compartir aprendizaje sobre mentalidad positiva con cambio y bienestar, ¿no? Con un público como más amplio. Así que todo eso. Enhorabuena, Maite. Qué guay. Y fíjate, enhorabuena. Enhorabuena por la contribución, ¿no? Y por todo lo que estás llevando a cabo. Y las últimas dos, es que me da pena cerrar la conversación, porque la verdad que creo que queda mucho de dónde tirar, pero todo tiene también un cierre de ciclo, ¿no? Hemos hablado de las etapas también de cierre y ahora nos toca cerrar, ¿no? Y fíjate qué bonito. Una pregunta es si hay alguien en base a lo que has vivido, ¿no? Puedes contármelo ahora o cuando quieras, ¿no? Que crees que le gustaría estar en este espacio. Y la segunda tiene mucho que ver con algo que me has dicho varias veces hoy, que te gusta hacer preguntas, ¿no? ¿Qué pregunta te gustaría dejarme para mí o para alguien que venga? ¿No? En otro episodio, que igual no hemos tratado, igual es una pregunta importante para ti, porque estoy haciendo una colección de preguntas, ¿no? Que pues ha de llegar a la gente que ha participado al final de la temporada, ¿no? Son estas dos, ¿no? Por un lado, si crees que hay alguien que le gustaría estar aquí, que puede aportar, que se lo puede pasar bien. Y por otro lado, ¿qué pregunta dejarías a otra persona, ¿no? O incluso, ¿qué pregunta me darías a mí? Porque me llevaría este regalo también para darle una vueltecita.
Pues fíjate, a mí me encantaría escuchar a alguien que esté viviendo como una reinvención real, ¿no? Yo creo que de esas que se hacen con miedo y también con mucha ilusión. Qué No bueno. sé si tengo un nombre, ¿me dejas que te lo piense? Por supuesto. Esto, fíjate, ¿Sabes? Alguien que esto es está una en ese carrera de momento favores. Es enmarronar, pero en el buen sentido, ¿no? Al final está viendo ya persona que te pone con Sí, lo he pillado. porque fíjate esto que también que interesante, ¿no? Tómate el tiempo por si esa persona quiere, ¿no? Porque al final, con todo el cariño, esto no es casi un espacio para mí muy bonito, pero íntimo también, ¿no? Y fíjate cómo aquí han salido cosas súper interesantes, pero igual hay alguien que no se quiere exponer en este momento. Así que, por supuesto, tómate tu tiempo y si crees que también esa persona puede ver como un regalo, es de maravilla, ¿no? Y después el arte, ¿no? Que veo que te gusta, ¿no? El arte de hacer preguntas. También aquí, ¿qué nos dejarías, no? Puede ser para mí, puede ser para otra persona que venga. ¿Qué preguntas son importantes para ti, Sí, Maite? para esta persona, ¿no? Que está pasando un momento con miedo, pero también con ilusión, un cambio, le preguntaría, pues, ¿qué estás aprendiendo de ti mismo, ¿no? En este proceso de cambio, de qué te has dado cuenta. La pregunta de qué te estás dando cuenta de ti mismo, yo sería lo primero que le preguntaría. Una pregunta para ti. eh, bueno, yo soy muy fan de la visualización y me gustaría preguntarte, ¿dónde te ves en 3 años? Qué buena cosa. Pues me veo con un proyecto en el norte, con cabañas, río, árboles. Esas son figuras que llevan años, ¿no? Cada vez se están haciendo más intensas. El resto no te puedo contestar porque no tengo mucha idea de qué va a pasar hasta llegar a ese lugar, pero ya ha venido mucha gente estos años comentándome esto y ya no puedo mirar hacia otro lado, ¿no? Y esto es el efecto Pigmalión, ¿no? De visualización. Es decir, el psicólogo deportivo que teníamos en el Racing ya nos hacía visualizar, pero entonces no entendía por qué hacía eso, ¿no? Nos decía, si no habéis estado en el estadio, coged una foto. Sentid que ya habéis estado ahí, ¿no? Y para la mente le viene de maravilla, ¿no? El hecho de no sentirse insegura y tener que poner etiquetas, ¿no? Sino dar cuenta que ya estás ahí, ¿no? Y creo que menospreciamos, o a veces hemos entendido mal esta parte, ¿no? Yo sigo en ello, ¿eh? No tengo una definición concreta, pero sí, ya no sé si es crear, creer, lograr. Si tú creas, pues eso ya está creado y lo que te toca es dar pasos hacia eso que está creado, ¿no? Pero esa llamada naturaleza, esa vuelta a las raíces, que puede estar totalmente sostenida con lo que hago o lo que no hago, cada vez está gritando más fuerte de unos años para acá, ¿no, Maite? Así que sepas que esto es algo muy íntimo, gracias por la pregunta, pero es lo primero que me venía a la cabeza con esa pregunta. De resto de cosas, no sé qué va a pasar por el camino, pero eso ya se empieza a mover. Me llevo un año y medio, he mirado terrenos, he mirado cosas, estoy tocando la puerta, no se abre, pero siento que esa puerta se va a abrir en algún momento, ¿no? Y un día, si iremos a comer, o a cenar, o tomaremos un café, te diré, Maite, se abrió ya. Es decir, porque sé que Mm, eso está, ¿no? Y no sé, desde esa ilusión. De hecho, fíjate la parte de propósito y sentido, eh, para terminar también, por si te aporta, los 2 primeros años no me permitía cobrar por ayudar, ¿no? Y algo que me ha aportado tanto toda mi vida, ¿no? El ser útil para los demás, el amor que he encontrado ahí, ¿no? Y el reconocimiento, ¿no? Ponerle precio fue duro y es día de hoy que todavía es duro, ¿no? Necesito hacer mm, voluntariado, fundaciones, ser yo en ese lugar, ¿no? Y entregar desde ahí, ¿no? La vida me da, pero necesito seguir entregando. Y en este proyecto que te comento, he encontrado un vehículo para sentirme más merecedor, ¿no? Y poner más foco en la facturación, porque fue algo que realmente con todo el cariño me dejó de interesar. No sé si un día me interesó, ¿no? Y aquí soy muy agradecido. Es como que la vida en multinacional fue bien, tenía mis ahorros, tenía gran suerte de que nunca faltaba de nada, pero no era un motor, nunca fue un motor el dinero. Cuando me venía gente de plan estratégico, dinero, nunca resoné con esto. Pero desde que pues hago algunas donaciones, contribuyo en otros proyectos sociales, utilizo ese dinero como vehículo para, no es el fin, es el vehículo para, me siento mejor, ¿no? De hecho, es un motor muy bonito que he encontrado parcialmente, puntualmente, el decir, que esto no es para mí, que ese lugar no es para mí, que ese lugar es para mucha más gente, ¿no? Por dejar un legado también a mis sobris o mi familia, pero va más allá, ¿no? Es algo de, no sé, que siento que no es mío, pero hay que hacerlo, ¿no? No sé si me explico o no me explico, pero es lo primero que me viene Bueno, cuando me has sí, hecho esta yo pregunta, ¿no? te puedo entender. El dinero viene, es una forma de decirte estás yendo por el buen camino. Te estamos dando dinero para que sigas pudiendo contribuir con lo que más sabes hacer, ¿sabes? Pues cuando uno entiende el wow, esto es que estoy yendo por el buen camino,
Eso es que como que la vida te está diciendo, sí, sí, toma para que sigas. ¿Tú a qué cafetería vas a tomar el café? A la que te sirven un bonito café, con buenos días, y quieres que esa cafetería siga viva y te importa un pepino dársela al de al lado. ¿Vale? Entonces, es una forma de decirle, quiero que sigas, es una forma de voto diario de quien quieres que siga haciendo su trabajo. Entonces, cuando Interesante. tú recibes el dinero desde ese lugar, también es, estoy haciéndolo bien. Tiene sentido. O sea, la vida quiere que siga haciendo. Entonces, ¿ves? Ese clic, fíjate qué interesante, porque una conversación que tenía hace poco, pero se ha repetido estos años. Cuando me dicen, ¿cómo sabes si estás en el camino? Digo, puedo decir cómo lo siento. Una cosa es Eso es una, una señal, eso es una, una sens- señal. una sensación de que me siento en cierta calma y me siento en un lugar que toca, pero otra es recurrencia, ¿no? Y recurrencia no es recurrencia económica en algo que me disgusta, sino recurrencia económica en algo que cada vez siento más profundo, ¿no? Y eso, eh, intuición, corazonadas, tripas, ¿no? Cada uno que ponga su palabra, pero creo que tenemos que escucharlo más a menudo, ¿no? Eh, Porque a veces buscamos, y hablo de mí, fuera cosas que ya están, lo que no estamos siendo capaces de ver en este momento, por los motivos que sea, ¿no? Pero ya están. Es decir, buscamos, y hablo de ese motor de insuficiencia que tanto me ha caracterizado. El diploma del cole Lampa, 5 o 6 años ya me ponía, además esforzado, Maite, ¿no? Esto ya está ahí. Pero fíjate que cuando ese esfuerzo va alineado con coherencia, con ser útil a los demás, con esa vocación de servicio que no va de ti, hay algo que pasa muy bonito. Y es que no está exento de subidas y bajadas, pero hay una coherencia. No, igual no ves el final del túnel a muchos momentos, a veces no entiendes cosas que pasan, pero sabes que estás en el camino con C mayúscula, ¿no? Ujú. Creo, ¿no? Si sigues con salud, si las cosas siguen tirando, a pesar de ciertos momentos de adversidad o muchos momentos de adversidad, es esa sincronía, ¿no? Esa coherencia con la vida, que no soy capaz de explicar de otra manera, de sentir que tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? Cuando un día llevas una temporada mal, pero vas a ver a un cliente y de repente eres útil para esa persona, sales transformado tú también, aunque te estén pagando ya por ello, ¿no? Esta conversación está transformando de formas que posiblemente no soy capaz de entender ahora, ¿no? Pero van a pasar cosas, ¿no? Con base a esto que hemos decidido tú y yo ahora, ¿no? De forma voluntaria, estar aquí compartiendo algo que creo que es lo más importante, más profundo que podemos tener ahora, ¿no? Así que muchas gracias, Maite. Ha sido un placer. Muchas gracias Di- a ti, Se ha ido un totalmente. poquito de tiempo, discúlpame. Hemos respetado la franja superior. Vas a tener los 15 minutitos para poder tomarte tu tiempo, pero te agradezco de corazón, ¿no? Ese ser humano que eres y desde dónde vas, ¿no? Y los regalos que nos has hecho hoy, porque creo que nos has dejado muchas pepitas de oro para seguir tirando el hilo, ¿no? Y sobre todo lo que decías, un ejemplo vivo de alguien que camina su palabra, ¿no? Y es inspiración para otros para entender que hay otra forma, ¿no? De hacer o de vivir. Esto es muy interesante. Jo, qué bonito, gracias, Rodri, no eres ni medio consciente de ello. Te agradezco a ti que tengas este programa, me parece maravilloso y gracias por hacerlo tan fácil, sentido como en casa. Pues nos vemos muy prontito. Gracias por todo. Te Muy avisaré cuando esté bien. publicado y cuando me pases la bio, empezamos a publicar. Así que gracias por tu tiempo. Y Súper. ahí que Gracias tengas a un gran ti, día. gracias. Gracias. Chao.